Y aquí yo te puedo mostrar que si nosotros revisamos los datos del Ministerio de Hacienda, en lo pertinente al informe de la recaudación de enero a febrero, si nosotros vemos el año 2004, para el caso, nosotros podemos ver de que en ese año la recaudación fiscal, que fue, digamos, el primer año de Fosalud, fueron 61 millones de dólares en el año 2004. Se supone que el incremento anual en este concepto es lo que va a ir al fondo. Recordemos que al principio ni siquiera había fondo para comenzar el proyecto. En el año 2005, la recaudación en productos nocivos para la salud sube a 61 millones de dólares. Es decir, que ahí habían 18 millones que se podían haber transferido. En el año 2006... Pero esa no es la parte que va a Fosalud, esa es la parte que va no, estamos hablando del financiamiento. No, claro, pero Hacienda. Es que ya te voy a decir cuál es el problema. Entonces, lo que vemos es que el producto de la recaudación viene prácticamente parado. 43 millones, 61, 69, 69 y 69 el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que al hacer el análisis financiero de esta situación, nos encontramos, por ejemplo, al cerrar el balance el 31 de diciembre del 2008, el presupuesto fue de 19 millones de dólares, de los cuales 1 millón vino de transferencias del sector público y 17.5 vinieron del ramo de salud pública y asistencia social. O sea que Salud lo que está haciendo es que le está quitando fondos al Ministerio de Salud Pública y está duplicando las funciones. A ver, no tengo la misma cifra yo. No tengo la misma cifra. Ahí tenemos un problema porque yo tengo otra cifra distinta. Yo sé que Fosalud funciona con 20 millones aproximadamente. Por eso lo que pasa es que el año pasado, por eso la ejecución del presupuesto no alcanzó el 100%. No, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. De los 20 millones, en los últimos 2 años ha habido un 50% aproximadamente que ha provenido de la tasa aplicada a los productos nocivos para la salud. Y el otro 50% lo ha aportado el Ministerio de Salud. ¿A eso te refieres? Me refiero pero no la proporción que tú dices. Yo sé que es 50-50. Esto lo hemos sacado de los datos del Ministerio de Hacienda. Tú estás hablando de que un 90% lo aporta el Ministerio de Salud. Es que es la transferencia que hace el Ministerio de Hacienda. Tú dices que de todos los productos nocivos del país solo saca $1 millón al año. No, de los productos nocivos para la salud ha ido variando. Pero lo que pasa es que según la ley, ¿cuánto le llega el incremento tiene que ser sobre digamos lo que le ingresó al Estado el año anterior. Todo lo que excede al año anterior, eso tendría que ir para Fosalud. El problema es que los ingresos por ese rubro y por ese concepto no aumentan. Entonces, ¿qué estará pasando? No, están bajando. Pero están bajando o no se cobran como se deben, o hay que revisar esa parte fiscal. Yo también tengo esa información de que con el impuesto por el cual se creó Fosalud no alcanza a cubrir los 20 millones que Fosalud necesita todos los años. Cubre aproximadamente el 50%. Bueno, entonces, ¿qué cifra tienes tú de cubrimiento? ¿50-60%? Yo creo que no hay que confundirnos, porque el doctor Mata nos está dando datos que no están del todo en el camino. Yo quisiera tratar de ayudar. El presupuesto de Fosalud son 20 millones. 20 millones anuales. Lo que está claro es que si por cualquier razón, no alcanza, a raíz del impuesto cargado a los licores, a la cerveza, al tabaco, a las municiones y a las armas, no alcanza, si la recaudación no llegase a los 20 millones, no es Salud, por favor, no es el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Hacienda tendrá que ponerle a Fosalud lo que haga falta para cumplir el presupuesto de los 20 millones, que es un presupuesto... No es un presupuesto de salud, seguro. No, es un presupuesto que lo aprueba el primer órgano del Estado todos los años. Y a eso agregamos que en los 2 últimos años aproximadamente ha tenido que poner un 40% Hacienda, porque no se ha alcanzado a cubrir los 20 millones producto de la venta de estos productos que mencionaba. ¿Así es la cosa? Eso es correcto. Ok, vamos a ir a un corte, vamos a tratar de ir, porque si el problema es netamente económico, pues la reforma solamente, digamos, sería en relación... Es más de fondo, después de eso vamos al corte, vamos a tratar de indagar un poco más dónde está el problema. Bueno, si el problema económico, a mí me gustaría, digamos, tratar de pasarlo rápidamente, pues que tengo la impresión que habría acuerdo ahí, de hecho, entre las recomendaciones que hizo el anterior gobierno, que fueron un poco más recibidas por el actual, porque 15 días antes de irse, pues el gobierno le entregó como 20 puntos que yo tuve la oportunidad de conocer a este gobierno para que hiciera cambio. Entre ellos estaba el reestructurar la captación de fondos para Fosalud, estaba, por lo tanto... Me imagino que si el problema está en eso, pues... Yo quisiera aclarar, el problema es la fuente del financiamiento. O sea,
Se supone que el fondo es para castigar a los productos nocivos contra la salud y que ese fondo sirva para llenar los objetivos que tiene esta ley. Sin embargo, esos fondos, productos de los tóxicos para la salud, no generan el suficiente fondo para que esa cantidad de dinero pudiera ser utilizada de una manera, digamos, en otras acciones, sino que eso vendría a ser casi como poco lo que se quitarle, recolecta, en el es fondo. casi como quitarle Claro. dinero al presupuesto del Ministerio de Salud Correcto, Pública correcto. en una duplicación Correcto. de funciones. Es poco lo que se recolecta, pero Entonces, por ahí eso, también hay varias... esta es una de las cosas que Sobre hay que eso revisar. también hay varias teorías. Una teoría es, digamos, cierto, que esa tasa o ese impuesto lo que debería tratar de provocar es que haya menos consumo de bebida alcohólica. Y al haber menos consumo puede haber menos gasto médico en lo que produce la bebida alcohólica en daño o el tabaco en daño a la población, en términos de salud. Pero bueno, el problema principal para ustedes es un problema de índole económico que tiene que ver en cómo aumentar las tasas o cambiar las tasas para que se genere la suficiente cantidad de dinero y no le quite al presupuesto de la nación y sea autosuficiente por salud. Sí, por eso decía, por ejemplo, esta fuente de financiamiento tiene que revisarse nuevamente, esta fuente de financiamiento. Pero lo más importante es esto. Lo más importante es que el espíritu de esta ley era, por ejemplo, aumentar la cobertura, mejorar los servicios esenciales de salud. A mí no me gusta utilizar mucho las estadísticas porque a veces pueden confundir o a veces pueden estar amañadas o a veces estar equivocadas. Pero como lo único que tengo son las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, las voy a tener que utilizar para demostrar que no ha mejorado la cobertura. No quiero decir de que no se hayan hecho acciones buenas, quiero corregir, pero como de lo que se trate de mejorar la calidad de vida de la población y llegar a un sistema de salud que nos beneficie a todos, yo quisiera reparar en lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo yo las estadísticas del año 2004, cuando no había Fosalud, y aquí están las estadísticas de enero a diciembre del año 2008. Voy a poner rápidamente varios ejemplos. Por ejemplo, el total de consultas prestadas en el área de atención prenatal. En el año 2004, 444.120. Este año, según esta estadística, 278.000 consultas. ¿Por qué? Hay que preguntarle a las autoridades por qué. Lo que estoy señalando es que no ha aumentado. Alguna explicación tiene que haber. Pues aquí no aparece la explicación y para mí la explicación es que no ha aumentado la cobertura. Tampoco ha aumentado en todas las... Veamos aquí, por ejemplo, consulta médica, preventiva y curativa. En el año 2004, 9.3 millones. El año pasado, 8.3 millones. Si nos vamos, por ejemplo, a consultas de primera vez... explicaciones? ¿O han mejorado los hospitales? ¿O no, el salvadoreño se está enfermando menos? Es que lo que estamos hablando de aumentar la cobertura y número de población de gente. El problema que tienen estas encuestas, yo lo tengo que reconocer, es que aparecen interrelacionados los datos del Ministerio con Fosalud. Y realmente Fosalud no tiene verdaderas estadísticas, pero yo solo quisiera para terminar el punto, lo que quiero decir es que Fosalud por sí mismo no ha tenido la capacidad de mejorar la cobertura y la atención en salud. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos del problema financiero, el per cápita para una persona que asiste a Fosalud es de $58 y el per cápita para el Ministerio de Salud son $51, aun cuando el Ministerio de Salud le recarga todos los gastos, Fosalud le recarga todos los gastos al Ministerio de Salud Pública. Entonces el punto es, Fosalud ha resuelto los problemas de salud, no los ha resuelto. Okay. Aquí viene la pregunta. Voy a empezar contigo, voy a ir contigo inmediatamente, Enrique. De acuerdo a la ley, el Consejo Directivo que dirige Fosalud está integrado por el Ministro de Salud, o sea, ahora por la Ministra de Salud, quien preside este Consejo, y lo integran después un coordinador nacional del Programa Social de Gobierno, en este caso quien el gobierno designe, un representante de Cruz Roja Salvadoreña y un representante del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. O sea, este es un consejo absolutamente de gobierno. No es representativo del sector salud. Claro que sí. El ministro de Salud, representante del gobierno de El Salvador, Cruz Roja y Instituto Salvadoreño de Seguro Social. De los 4, 3 son del gobierno. Pero además, en el artículo 2 se dice que esta entidad, en la parte final, está adscrita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Está adscrita aun cuando se maneja presupuestariamente en forma autónoma. ¿Ya? Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea?
quitarle la autonomía y meterlo dentro de salud para hacerlo más operativo. ¿Por qué va a ser más operativo dentro del Ministerio de Salud, que puede ser, digamos, cierto, meterlo dentro del elefante, y el elefante camina lento y le cuesta, que no dejarlo como está, que puede ser mucho más operativo, y mejorarlo lo que puede ser mejorado, pero siempre manteniendo autonomía? El problema es este. El problema es de que el FOSalud al final se convierte en un prestador de servicios de salud, cuando realmente FOSalud debería ser una entidad para financiar gestiones de salud. Entonces aquí lo que tenemos, y vuelvo a las cifras, las podemos revisar en otro momento, pero por ejemplo, acordémonos que la unidad de salud se convierte en FOSalud. O sea, es el mismo edificio, es el mismo lugar físico.